Buenas tardes, mi nombre es Hugo Humberto Pérez García. Actualmente me encuentro cursando el noveno semestre de la licenciatura en Derecho en la modalidad a distancia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Como producto final de esta semana es elaborar un video sobre los principales aspectos de los tratados internacionales. Primeramente, el derecho internacional se ha convertido en una fuente de derecho nacional cada vez más importante. En nuestro país, los tratados internacionales comenzaron a ser parte de nuestro derecho positivo a partir de la reforma de 2011. En materia de derechos humanos y de acuerdo a los criterios que emitió posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, los tratados internacionales son la principal fuente del derecho internacional público. Su principal importancia es de la celebración de estos es para poder regular aspectos específicos de las relaciones internacionales. Ahora bien, ¿qué es un tratado? De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 2, primer párrafo, un tratado internacional es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. El objetivo de estos tratados es la creación o transferencia de obligaciones y derechos en el plano internacional. A estos instrumentos se les ha denominado de diversas formas, como acuerdos, tratados, protocolos, convenciones, entre otras, y no hay diferencia alguna respecto a su validez. De acuerdo con el número de participantes, los tratados se diferencian entre tratados bilaterales y multilaterales. Conforme a su nombre, los bilaterales son concertados entre dos sujetos de derecho internacional público, mientras que los multilaterales son entre dos o más sujetos. Después del análisis a los diferentes materiales para esta materia, pude darme cuenta que las relaciones internacionales eran complicadas debido a que cada estado tiene sus propios desafíos y su manera particular de resolverlos. Por mucho tiempo, la forma de abordar las relaciones internacionales fue a través de la costumbre internacional, pero a raíz de las complicaciones entre las relaciones de los estados, fue necesario crear un instrumento jurídico supranacional para regular dichas relaciones. La creación de estos instrumentos jurídicos fue un desafío. Sin embargo, se logró elaborar una convención internacional que hoy en día se encarga de poner las reglas para la elaboración de los tratados entre estados, y esta es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, firmada en Viena, Austria, en 1969, la cual entró en vigor en enero de 1980 y está integrada por 85 artículos y un preámbulo. Algo importante de mencionar es que en el artículo 2 de dicha convención se excluyen aquellos acuerdos que no se realizan de forma escrita y aquellos que se realizan entre sujetos internacionales que no sean estados. Y para poder regular este tipo de acuerdos entre sujetos del derecho internacional, se creó en 1988 la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. La Convención de Viena del año 1969 señala que no tiene efecto retroactivo, ya que únicamente tendrá vigencia sobre aquellos acuerdos que se celebren después de su entrada en vigor. En cuanto a quienes pueden firmar tratados internacionales, dentro de los sujetos de derecho internacional público encontramos a los estados, las organizaciones internacionales, el individuo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, organizaciones parecidas a las estatales y pueblos que luchan por su liberación. Se consideran sujetos de derecho internacional público a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derecho y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. En nuestro país, de manera general, es el secretario de Relaciones Exteriores quien lleva a cabo la firma del acuerdo, ya sea de manera solitaria o actuando en conjunto con la persona titular de la dependencia gubernamental que sea competente en tratado internacional. Para que los tratados sean válidos, los sujetos con plena capacidad jurídica deben concluir el proceso de celebración plasmando su consentimiento,
y que su contenido no contradiga las normas imperativas del derecho internacional. Algo importante de este aspecto es que un tratado, para adquirir validez, debe ser legítimo en su modo de celebración, como el contenido, objeto y propósitos. De lo contrario, se considerará jurídicamente nulo. Asimismo, según el grado de ilegitimidad del tratado internacional, se distinguen dos tipos de nulidad: la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Ahora bien, el proceso para la celebración de los tratados es el siguiente. Primeramente, la negociación. Esta se lleva a cabo entre funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de personas particulares que fungen ser asesores particulares. La redacción y aprobación del texto. Esta etapa nos permite conocer cómo están establecidas las cláusulas y los términos del tratado internacional, pero para ello, dicho texto debe estar redactado de manera clara y precisa, para evitar confusiones. La redacción fija los términos y la adopción es quien determina que los participantes estén de acuerdo el texto del tratado. La firma. En esta etapa es responsabilidad de los estados ponerse de acuerdo para el lugar donde se llevará a cabo la firma del tratado, el cual quedará a reserva de ratificación. La firma nos permite apreciar que el acuerdo fue logrado en la negociación y que el Estado ha manifestado su obligación de respetar y cumplir el acuerdo tomado. La aprobación interna. En esta etapa los tratados se envían a la Cámara de Senadores para que puedan ser analizados en el texto y pueda ser aprobado. Algo importante mencionar es que en esta etapa es fundamental que la Cámara de Senadores pueda analizar bien el memorándum, donde se especifican los antecedentes y las razones que les permitirán saber si dicho tratado cuenta con los beneficios necesarios para el país y sobre todo saber si este es bueno para poder ser parte del ordenamiento jurídico interno de nuestro país y, de ser así, ser aprobado. El consentimiento del Estado en vincularse. En esta quinta etapa del consentimiento, el órgano legislativo correspondiente aprueba el tratado y emite un decreto en ese sentido, el cual se publica oficialmente en el órgano oficial del Estado. Por último, la entrada en vigor. En esta sexta y última etapa de la entrada en vigor, después de que se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de aprobación, se crea un documento de ratificación en el cual el presidente de la República ratifica o confirma lo hecho en su nombre al firmarse el tratado y promete cumplirlo y observarlo y hacer que se cumpla y observe. Ahora bien, la terminación del tratado internacional se debe al hecho de que perdió su vigencia y obligatoriedad para las partes que intervinieron en dicho tratado. Alguna forma, otras razones serían debido a que cesó de producir derechos y obligaciones para las partes. Sin embargo, los derechos y obligaciones que se adquirieron se conservan y solo podrán desaparecer en caso de que surja un nuevo tratado o una nueva norma de derecho internacional que lo elimine. La terminación de un tratado se puede dar de diferentes formas. La más común es cuando en un tratado multilateral uno de los estados se retira, pero eso no significa que los demás estados firmantes queden desobligados, sino que el tratado sigue vigente para ellos. Lo que sí ocurre en ese momento es que la supresión, que en otras palabras es la interrupción temporal de los efectos y aplicación del tratado, con ello las partes se liberan por un tiempo de las obligaciones contraídas. Ahora bien, si no se cumple con uno de los requisitos, que es la existencia de un mínimo de participantes, se dará por terminado el tratado. Además de los tipos de terminación de los tratados, pueden existir al menos dos tipos de causas que pueden dar por terminados los tratados: el retiro de las partes por voluntad propia o de forma automática. En lo personal, después de analizar cada uno de los materiales, podría decir que como futuros abogados es importante conocer cómo surgen los tratados internacionales, así como también distinguir cada uno de los aspectos que le dan forma a su estructura, los cuales nos servirán para que en un futuro podamos analizar la forma en que nuestro país se relaciona internacionalmente. Considero importante esta materia porque me ayudó a comprender de qué forma la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados orienta a los estados a cumplir las obligaciones adquiridas y sobre todo a respetar las reglas que imponen los acuerdos internacionales para una convivencia en paz entre las naciones, y a la vez saber de qué manera actuar cuando se fracturan las relaciones entre los estados parte,
pero sobre todo saber en qué momento entra en juego las normas del derecho internacional con la finalidad de solucionar los conflictos de manera pacífica y armónica entre las naciones participantes. Gracias.